Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroconexión. Hay dos términos que son importantes de aclarar porque a veces se usan de manera indistinta. Uno de ellos es el tiempo y el otro es el clima. Generalmente las personas en su día pueden hablar, por ejemplo, cómo estará el clima de hoy, cuando en realidad se refieren a cómo estará el estado del tiempo de hoy. Eso significa que quieren tener información sobre cuál será la temperatura, la humedad, la precipitación del día, del mes o de una semana. Eso se refiere básicamente al tiempo, al estado del tiempo. El tiempo es el estado atmosférico. Generalmente cuando uno habla de temperatura, humedad, presión, precipitación, de un día a una semana o un mes, tiempo corto. Cuando uno habla de clima, uno se refiere a un conjunto de condiciones atmosféricas, igual temperaturas medias, precipitación o viento, que caracterizan una zona, una región. Pero en este caso se refiere a periodos mucho más largos de tiempo, que generalmente son 30 años. Ahora, eso es importante aclararlo porque aquí es donde entra que es el cambio climático. Y el cambio climático es un cambio en el clima, que se puede dar tanto por variaciones naturales como también por efectos debido a la actividad humana. Yeah, first of all, we need to understand the climate change because we need to know exactly what is happening. We'll see over time, and even if you ask farmers today, what do you notice in terms of what has been happening in the last 10 or 15 years? Every farmer will tell you, oh, things have changed. Okay? On a regional basis, or even local basis, and definitely global basis, the climate has been changing. And these changes are, to a farmer, they see it in terms of extreme events that is happening in their own countries. It may be in terms of, too much water because there's flood. In many countries, Latin America, they have experienced that. In other countries, it's too dry. Oh, by the way, the plants are drying off. Okay? So when you look at this, it's affecting productivity and it's affecting livelihood of farmers in the whole of Americas. Climate change itself, people confuse it with global warming. Yes, the globe is warming, but what people see is the change of climate and how it affects them. When the global warming itself, as is known, is because of things that are concentrations of carbon dioxide and other gases that's in the air, therefore literally insulating the globe. And as a result of that, it's leading to increase in temperature. Increase in temperature is affecting wind movement, which is affecting the climate on a global phase, but also on regional basis. And these impacts are what the farmers are seeing and what is affecting agriculture. Cambio climático son cambios estadísticamente significativos en el clima, o sea, es decir, que hay cambios en los promedios, por ejemplo, de la temperatura, pero también en las altas y bajas. Entonces, siendo un sector altamente sensible al clima, de que depende mucho de ella, afecta mucho la agricultura. Las emisiones de gases de efecto invernadero están subiendo. Sobrepasamos en abril de este año una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 415 partes por millón, un número que no hemos visto en más de 800.000 años. Los últimos 5 años han sido las más calientes en toda la historia documentada. Estamos entrando en terreno desconocido. Las emisiones son principalmente de origen antropogénico que están causando esos cambios que no hemos visto hasta la fecha. Son un resultado de las acciones humanas, o sea, de toda la actividad económica que tenemos, incluyendo, bueno, obviamente el uso de combustible fósil, el transporte, la energía, desechos y también la agricultura. La agricultura se le atribuye alrededor de 1/4
algunos dicen hasta un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El cambio climático está impactando a la agricultura de diferentes formas y es realmente un tema muy preocupante. Uno de ellos es que ante la elevación gradual y sostenida de la temperatura están cambiando los mapas productivos. Entonces, lo que antes nos parecía una región típica de producción de un determinado cultivo, esto hace que se produzca un corrimiento, una modificación de esas zonas productivas, y esto es una llamada de atención. El otro tema que es muy serio es la aparición de plagas y enfermedades que antes no estaban previstas y que es una externalidad muy seria, porque evidentemente por un lado genera un resurgimiento de enfermedades o por el otro la aparición de nuevas plagas y pestes. Pero lo más serio de todo es la externalidad de ámbito social, en donde, por ejemplo, en el corredor seco centroamericano, como resultado de una combinación tremendamente negativa de precios bajos y sequías sostenidas, la consecuencia es la migración hacia otros centros urbanos y también hacia países desarrollados. Entonces, la migración suele ser en muchos casos una consecuencia final y devastadora resultante del cambio climático, porque la gente no quiere irse de sus zonas rurales, desde los lugares donde han vivido, y este es un tema realmente muy preocupante. El cambio climático está teniendo un gran impacto en la agricultura. Hay muchos modelos que están intentando cuantificar cuáles son las características de este impacto, pero esencialmente están orientados a cambios en las precipitaciones, y los cambios en las precipitaciones implican cambios en los sistemas de producción y las opciones de producción en los diferentes espacios del mundo, cambios en las temperaturas. Y los cambios en las temperaturas impactan directamente en el desarrollo de los cultivos y de los sistemas vegetales, en realidad en la producción de biomasa. Entonces, el impacto es grande, es importante y requiere sí ser cuantificado y ser analizado adecuadamente para ver qué intervenciones son las que es necesario desarrollar. Fundamentalmente lo que nos interesa no es tanto avanzar sobre la inmensidad de lo que significa el cambio climático, o sí nos interesa eso, pero esencialmente establecer sistemas de producción que permitan ser resilientes a las transformaciones ambientales que se están desarrollando. Todas las actividades productivas que generan bienes y servicios tienen algún grado de corresponsabilidad en este problema tan serio del cambio climático. Y nadie puede eludir su responsabilidad, ningún país. Ahora, en el caso del sector agropecuario, apresuradamente y sin tener todas las evidencias del caso, se la ha pretendido colocar en el banquillo de los acusados, sobre todo en relación al tema de la ganadería. Como hombre del sur, veo a veces con preocupación que se pretende satanizar a la ganadería como responsable de una serie de problemas. Y acontece que cuando uno le pone objetividad, confronta estas acusaciones con investigaciones muy serias y responsables, y sobre todo cuando analiza, en el caso de la ganadería, la analiza bajo un enfoque sistémico, llega a la conclusión que si bien nuestras vacas son corresponsables por la emisión a través del metano, del óxido nitroso, de gases de efecto invernadero, no es menos cierto que esas vacas que están pastando, esas pasturas tienen sistemas radiculares que por otro lado secuestran carbono. Y entonces, recientes investigaciones publicadas en las revistas más prestigiosas están corroborando de que en realidad esos sistemas productivos bien manejados, insisto, bien manejados, lo que están generando son créditos de carbono. Ahora, no cualquier ganadería, no cualquier sistema productivo puede lograr esto. Necesitamos la aplicación de buenas prácticas de ganadería, necesitamos pasturas mejoradas, necesitamos sistemas racionalmente intensivos para poder tener ese balance positivo de carbono.
La relación entre cambio climático y agricultura es uno de doble vía, que la agricultura, como mencionamos antes, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero que aumenta la concentración de esos gases en la atmósfera, generando cambios en el clima que después resultan en impactos en el sector agropecuario. Entonces, aunque contribuimos al desafío, también estamos sumamente impactados por ello. Entonces, tenemos dos responsabilidades. Uno es mitigar, que es reducir las emisiones del sector o aumentar las absorciones, y eso para evitar impactos realmente de mayor severidad, tratar de limitar el calentamiento a 1.5 grados, que es el nivel donde han indicado los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, que es la ciencia más escrutinada del mundo, que tenemos que limitar el calentamiento a 1.5 grados para evitar cambios catastróficos para el mundo. Por ejemplo, en el caso del café en Centroamérica, hay varios estudios del CATI y del CIAT que han demostrado que la aptitud de las tierras en las cuales se produce el café está cambiando debido a los aumentos en las temperaturas o en los patrones que hay en cuanto a precipitación. Entonces, hay algunos cálculos de algunos investigadores de CATI que rondan entre 70 y 88% el cambio en la actitud de las tierras para cultivo del café. O sea, un ejemplo muy conocido es el caso del café aquí en Centroamérica, donde ya sabemos que en 15, 20 años no se va a poder sembrar café en las áreas donde hoy en día se están sembrando. Entonces necesitamos empezar a buscar transformaciones en el modelo productivo para dar alternativas a los productores de café. There are two things we can do, generally two things, in terms of our approach to dealing with climate change. One, we either have to adapt to it or make an effort to revert the change. But the best thing that is most effective is to do it together. When we want to adapt to it, that is climate change adaptation. When we want to do things that we take out some of those carbon dioxide and other things in the air, out of the air, that is mitigation, which means we are cleaning up our mess. To me, I think we have to do both. Bueno, las soluciones para responder al cambio climático, tanto del lado de adaptación y mitigación, son varias. Involucran casi todos los actores dentro del sector. Hay un fuerte papel de la investigación para entender cuáles son las variedades, por ejemplo, que son tolerantes a sequía o más tolerantes a la inundación. Cuáles son diferentes tecnologías, tanto a nivel de campo como a nivel de paisaje, que conducen hacia esos cambios. En nivel de campo, o sea, la implementación de prácticas o ajuste de prácticas, por ejemplo, cambiar las fechas de siembra es una práctica muy básica de adaptación. Cambios en los alimentos de los ganados es otro fuerte que en la región, que si tú puedes cambiar el balance, tú también puedes lograr bajar la cantidad de emisiones de la ganadería, por ejemplo. Otros son rotación de cultivos, forestación, implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales. Seguro que han escuchado de la agricultura climáticamente inteligente, que es un abordaje que busca reconciliar entre las metas de adaptación, de mitigación y de mayor productividad. El fenómeno de la incorporación de la siembra directa hace 30 o 40 años atrás, que generó una disrupción absoluta en el paradigma de la agricultura milenaria, comenzó en este camino de poder, al eliminar las labranzas, poder disminuir drásticamente el uso de combustible de origen fósil y por lo tanto una reducción directa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo, al no remover el suelo, esa posibilidad de, a través de la fotosíntesis, de capturar dióxido de carbono de la atmósfera y poder transformarlo en biomasa y guardarlo en nuestros suelos, no solo nos da la posibilidad de tener un balance más adecuado entre lo que son emisiones y captura, sino también en mantener a nuestros suelos fértiles, que es otra de las grandes demandas que tenemos a nivel global para dar garantía de producción. Climate smart agriculture. For example,
there are now a lot of greenhouses or shade houses whereby the plants are under shade and therefore they can produce more. They don't feel the impact of the sun as much as they are in open, and or the use of aquaculture or aquaponics and many of these other new technologies that can be used. No, a nivel de finca, el productor podría tomar decisiones que algunas incluso son de bajo costo. Por ejemplo, mantener cercas vivas, en sus cultivos también mantener sombra, cultivos bajo sombra, o también podrían ellos cultivar con una mayor cobertura vegetal sobre el suelo para mantener la humedad del suelo. También hacer uso más eficientes del agua con el cual ellos cuentan. También en casos más extremos podrían decidir cultivar con variedades que sean más resistentes a sequía o a inundaciones. Entonces, hay cambios que el productor mismo puede hacer si es que tiene la información, cuenta con las capacidades y especialmente para adaptarse al cambio climático. El ICA está haciendo varias cosas en el ámbito del programa de cambio climático, gestión de riesgos y recursos naturales. La primera de ellas es tomar conciencia que los países deben participar en los ámbitos, sobre todo multilaterales, donde se toman decisiones que realmente son muy importantes y nos atañen a todos. En segundo término, estamos realizando trabajos a nivel de los países para que se diseñen más y mejores políticas y sobre todo se cuenten con planes técnicos de mitigación y adaptación al cambio climático. Pongo un ejemplo. Recientemente se acaba de realizar en Buenos Aires un gran seminario para tratar el tema del comercio, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y realmente fue muy interesante porque países como Brasil, como Uruguay, por supuesto Argentina, plantearon la verdad de sus sistemas productivos, que naturalmente tienen que ser sustentables, con baja emisión de carbono, tienen que ser sistemas productivos verdes. Un tema que me llamó la atención es que al cierre del evento estaban los secretarios de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería. Porque el tema no pertenece a un sector. El tema del cambio climático es un tema intersectorial que tiene que ser abordado por varios ministerios y las políticas tienen que tener esa naturaleza que, como dije antes, tiene que ser intersectorial. Bueno, el ICA, uno de los programas de acción hemisférica es el programa de cambio climático, recursos naturales y riesgos productivos. Y el objetivo de este programa es promover que haya una agricultura que sea más resiliente al cambio climático y que sea baja en carbono. Ahora, hay tres principales líneas en el programa de cambio climático. Una de ellas se enfoca en dar seguimiento a los compromisos internacionales y las agendas globales, regionales y nacionales. El otro eje o el otro área de trabajo se enfoca en promover una agricultura que sea más resiliente y también baja en carbono, mediante promover buenas prácticas, usos eficientes del agua, hacer un manejo sostenible del suelo o rehabilitación del suelo, o promover comunidades resilientes al cambio climático, etc. Inclusive también promover sistemas que sean intensivos, pero de manera sostenible. Y finalmente hay un área de trabajo que tiene que ver con proveer de mayor información digital y también pronósticos sobre las tendencias actuales del clima para los productores. Una de las acciones que está haciendo el ICA es el fortalecimiento de las instituciones y desarrollo de capacidades para que los actores del sector entiendan el desafío, entiendan nuestro rol en la solución y que tienen las herramientas y el conocimiento para ir participando de manera más activa e informada en los diferentes procesos y foros relacionados al cambio climático, uno de ellos siendo la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Otro es, buscamos siempre cómo mejorar la articulación entre los sectores de agricultura y ambiente, porque no vamos a poder enfrentar el cambio climático si el sector no juega un papel protagónico en su solución, y no vamos a poder lograr todas las metas que tenemos sobre el sector
si no enfrentamos ese desafío. Entonces, esa articulación, mayor coordinación y colaboración es realmente fundamental. Lo que el ICA trata de crear con este tema, desde este programa, es crear conciencia, incidir a nivel de los gobiernos para tener más y mejores políticas, entender que el tema del cambio climático es un tema que en muchos casos cruza transversalmente a varios países, y ahí tenemos una ventaja comparativa porque somos la Secretaría de Foros de Integración como el Consejo Agropecuario del Sur, nuestra presencia en el Consejo Agropecuario Centroamericano, la próxima creación del Foro de Ministros de la Cuenca del Pacífico, porque, insisto, son temas que tienen que ser abordados no solo por varios ministerios, sino también por varios países. La agricultura también es una oportunidad y es una solución ante los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque generalmente las políticas respecto al cambio climático se pueden dar a nivel internacional, nacional, pero los cambios que efectivamente se den en cuanto a toma de decisión lo van a implementar los productores, los agricultores. Ellos son los que realmente van a generar cambios a nivel de finca, en donde ellos podrían implementar acciones o podrían implementar buenas prácticas que promuevan realmente acciones contra o frente a este desafío de cambio climático. Soy más partidaria, y lo hablo a título personal, soy más partidaria que tenemos que ajustar las tecnologías y adaptar las tecnologías a cada zona en particular para poder lograr que estas actividades se puedan llevar adelante teniendo en cuenta el cambio climático. El foco de acción está en encontrar el equilibrio entre sistemas productivos, en incrementar la productividad y a la vez hacer sistemas cada vez más sustentables. Ese es el desafío del futuro para la relación que se establece entre la agricultura, que en definitiva es la alimentación de la humanidad, entre la agricultura y la problemática del cambio climático, las transformaciones climáticas, que es en definitiva el mundo en el que vivimos. Encontrar esos equilibrios es el desafío que todos tenemos por delante, y las acciones están canalizándose cada vez más en esa dirección. El futuro requiere una transformación del sector. Tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que ser más conscientes de buscar lograr la sustentabilidad del sector, no solo desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva social y obviamente económico, para asegurar que las futuras generaciones tienen los alimentos que van a necesitar para sobrevivir todos los días. Todos dependemos de la agricultura y tenemos que asegurar que dejamos las condiciones para seguir produciendo más y mejor al futuro. The future depends on us. I don't have a crystal ball to tell you this is exactly how it's going to be. But what I know is this. If the world today will continue doing things as business as normal, we continue doing it the way we are doing it, okay, things will get worse. But if, as a collective, and bearing in mind the impact of our activities today, what it's going to have on our children and our grandchildren, if we are ready as a people, as a race, to take necessary actions that will permanently reduce the amount of carbon dioxide going into the air and mitigate the current problems, the future is bright.